¿Cuál era la consecuencia o qué pasaba si tú no seguías la regla, ¿no? ¿Cuál pensabas tú que era tu consecuencia? ¿Qué te iba a pasar a ti si tú no seguías esa regla? Ahora estamos continuamente expuestos a esto, y lo que yo creo que debemos hacer es aprender nosotros mismos a gestionar nuestras expectativas y nuestra frustración también. ¿Te atacó en algún momento el síndrome del impostor? Es decir, ir haciendo cosas, alcanzando hitos, logrando metas, tal, pero al final del día cuando te sentabas en la tranquilidad de tu casa, te sentías de alguna manera como vacío, que te faltaba algo, ¿por qué estoy haciendo esto? Es que ¿sabes lo que pasa? Que ahora, como estamos tan acostumbrados a ponerle etiquetas a todo, ahora a eso le llamaríamos el FOMO, ¿no? El miedo a perdernos algo, ¿no? Muy buenas, bienvenidos una vez más a Mental Hacks, luego del parón del verano que ha traído bastante caña, como dicen acá en España, pues estamos de vuelta con un episodio nuevo, el 5º episodio ya. Quiero dar las gracias a todas las personas que se han suscrito, que han apoyado el canal y que han estado presentes y han seguido todos los episodios que he sacado. Hoy estoy muy gratamente acompañado de Mauro Fuentes. Bienvenido, Mauro. Mauro es fotógrafo y es experto en comunicaciones digitales con amplia experiencia y con amplia trayectoria. Mauro, el tema que acordamos para conversar en este episodio, en este podcast, fue el referido a lo que es el reloj social y el checklist invisible que nosotros llevamos en la vida para cumplir ciertas metas y para alcanzar ciertos hitos en ciertas edades, ¿no? Tú eres una persona con bastante experiencia, ¿no? Me comentabas cuando nos reunimos previamente un poco cómo era tu experiencia laboral, cómo hiciste un cambio de carrera. Entonces quiero que eso lo pongamos un poco en mesa acá en este episodio, porque precisamente lo que yo quiero es dar ese mensaje de, bueno, de que lo que vamos hablando, ¿no? Vamos cumpliendo ciertos checklists en la vida, pero eso no significa que nosotros tenemos que regirnos por una especie de lista sagrada que nadie puede romper, ¿no? Bienvenido, Mauro. ¿Cómo te sientes? Pues muy bien, yo creo que en realidad me has traído porque como tengo 40 y muchos años, tengo mucha experiencia vital, y entonces eso me ha hecho pasar por diferentes etapas, ¿no? Y esas etapas en algunos casos han venido marcadas por ese calendario marcado y en otros casos no. Y sí que es verdad que yo me veo como un caso un poco atípico de persona de mi edad. Yo siempre me veo y me comparo con gente que tiene una edad parecida a la mía. Y cuando vas creciendo en edad también te vas dando cuenta que hay gente que lo que ha hecho ha sido establecerse por ese calendario, por esas supuestas normas sociales, y se ha quedado estancado a lo mejor hace muchos años. Y hay gente que no, que se reinventa cada poco tiempo y que cambia su registro, vamos a decir, tanto laboral como vital, porque no solamente es en el trabajo, ¿no? Puede ser en cualquier aspecto de la vida en el que vayas cambiando. Correcto. Así que nada, encantado de estar aquí, poder conversar contigo y contar lo que es mi experiencia, que no sé si servirá para alguien, pero espero que por lo menos sea entretenido. Oye, con esa gran introducción que has dado, yo creo que sí, la audiencia está más que claro que esto va a ser un episodio increíble y estoy seguro que sí. Gracias de nuevo por estar acá. Quiero que empecemos el tema hablando y definiendo un poco lo que tú y yo comentamos, ¿no? Para que la gente entienda un poco qué significa esto del reloj social, ¿no? ¿Qué es el reloj social, no? Cuando yo lo leí, hacía el proceso de investigación un poco para este capítulo, veía que el reloj social es como ese concepto implícito que los seres humanos tenemos de que en la vida, en ciertas edades, tenemos que alcanzar ciertas cosas, ciertos hitos a cierta edad. Para poner un ejemplo básico, ¿no? Te tienes que graduar del instituto a tal, te tienes que graduar de la universidad a tal edad, tienes que comprar tu primer coche a tal, tu primera casa a tal, te tienes que casar, el perro, etcétera, ¿no? Hay personas para las que esto sí funciona y hay personas para las que viven, digamos, por así decirlo, método de vida tradicional, pero hay personas que quizás tienen una vida un poco más diferente, ¿no? Me incluyo en este caso y por eso yo me siento identificado con este tema. Yo te quiero preguntar, tú, este concepto de reloj social, ¿tú lo has sentido alguna vez presente en tu vida? O sea, ¿tú has sentido como que estoy a cierta edad y tengo que alcanzar esto porque entonces esa comparación implícita quizás un poco con tu entorno? Bueno, yo creo que eso es inherente a vivir en una sociedad y que además tiene una serie de valores y de vamos a decir, de maneras de vivir que además están circunscritos al tiempo, ¿no? Sí que es verdad que una persona de mi edad en 2025 no tiene nada que ver de una persona de mi edad hace 30 años. Y sí que es cierto que yo durante una época de mi vida, sobre todo hasta que cumplí los 30 y algo, no eran todavía los 40, yo fui haciendo lo que se esperaba que tenía que hacer.
supuestamente, ¿no? Pues terminar el colegio, luego terminabas el colegio y tenías que ir al instituto, porque hacer una FP ya era un fracaso, podía ser considerado un fracaso, y luego tenías que estudiar una carrera sí o sí, porque si no estudiabas una carrera, pues oye, no eras nadie, ¿no? Y entonces estamos en un país en el que hay demasiada gente con carrera, pero porque todos teníamos que pasar por ahí, porque si no, no era era un símbolo de fracaso casi, ¿no? Estudiar una carrera y luego terminabas la carrera y claro, oye, tienes que echarte pareja y luego tienes que comprarte una casa y luego tienes que tener un coche o el coche antes de la casa, ¿vale? Y luego, si eres una pareja heteronormativa, pues tienes que tener hijos. Y sí que es verdad que yo fui por ese carril durante muchísimo tiempo, ¿no? Y tampoco mi vida era desgraciada para nada, ¿eh? O sea, no, yo viví una vida, fui súper feliz en ese momento. Yo no vi que en ningún momento me estuviese forzando a nada. Sí que es verdad que al final tu entorno tira por eso, o sea, es decir, cuando yo me compro la casa era porque ya varios amigos ya se la habían comprado, entonces ya estás en esa dinámica y es como, bueno, pues me tocará a mí también, ¿no? Si no lo hago... Ahora justo que haces este comentario, ¿no? Que mis amigos hicieron tal y quizás yo tal, te pregunto, ¿cuántas decisiones en esa versión pasada, por así decirlo, en esa primera etapa de tu vida, tú sentiste que tomaste porque las querías tomar o por cumplir de alguna manera con ese reloj social que implícito que llevamos? Es que sabes lo que pasa, que ahora como estamos tan acostumbrados a ponerle etiquetas a todo, ahora a eso le llamaríamos el FOMO, ¿no? El miedo a perdernos algo, ¿no? Si todos nuestros amigos van a un concierto de tal artista, tú también tienes que ir, tienes que comprar la entrada porque si no, no vas a estar ahí. O si hay un acontecimiento mundial, yo qué sé, se va la luz en toda España y tú de repente no te has enterado porque estás en el monte haciendo senderismo, te sientes hasta mal porque no has vivido ese mismo momento, ¿no? Yo tengo el caso de un amigo que le pilló conduciendo y no se enteró ¿no? del apagón y era como, joder, a mí también me hubiera gustado ser parte. Y en aquella época no pasaba eso. En aquella época yo creo que era lo normal. Es que era lo normal. Era en España en aquel momento. Yo soy hijo del final de lo que es el baby boom aquí en España. Yo no soy boomer, yo ya soy generación X, pero somos hijos de la generación de los boomers, entonces éramos mucha gente intentando hacer lo mismo. Y al final, viéndolo un poco con el tiempo pasado, te das cuenta de que nos teníamos que haber revelado un poquito más la mayoría, ¿no? Porque el intentar hacer todos lo mismo que estábamos haciendo todos nos llevó a situaciones que eran demasiado extrañas, ¿no? O sea, teníamos que tirar todos por ahí. Y yo me imagino que aquel que no entrase en esa norma, aquel que no entrase en esa forma de pensar, lo pasaría mal. O sea, sí que es verdad que ahora vivimos en un momento en el que la libertad de absolutamente todo está encima de la mesa y menos mal. En aquella época no era así. Entonces, claro, imagínate, ¿no? Ese momento de presión social para que tú, por ejemplo, tengas que echarte pareja, pues aquella persona que no quiere tener pareja o que vive una manera diferente del tener pareja, pues lo habría pasado, seguro que lo pasó mal, seguro que lo pasó mal, y seguro que mucha gente forzó el tener una pareja normativa por el mero hecho de que el resto de la sociedad o la presión social cambiase. Eso depende mucho de tu familia, ¿no? Exacto, y en ese punto vamos a entrar ahora también. Pero antes de entrar en el punto, quiero saber cuál era la consecuencia o qué pasaba si tú no seguías la regla, ¿no? ¿Cuál pensabas tú que era tu consecuencia? ¿Qué te iba a pasar a ti si tú no seguías esa regla? Bueno, pasar no pasaba nada, pero sí que es cierto que podía quedar marcado tu entorno, o sea, tú de manera más directa y luego tu entorno más cercano, que era tu familia, ¿no? O sea, cuando tú tienes una familia que espera de ti, pues que tú te gradúes, que tú te compres una casa y que, pues entonces casi les estás fallando a ellos, ¿no? Yo me acuerdo que cuando hice la selectividad, el examen de acceso a la universidad en España, que en mi época se llamaba selectividad, yo la hice, estaba enfermo el día que la hice, ¿no? Y entonces aprobé, pero no saqué la nota suficiente para estudiar lo que mi padre esperaba que yo estudiase. ¿Y qué era lo que esperaba? Mi padre esperaba que yo estudiase ingeniería industrial Okay. en la escuela de ingenieros aquí en Castellana, y menos mal que me puse malo. Te lo digo en serio, ¿no? Porque sí que es verdad que ahí, por ejemplo, sí que es o sea, este es un ejemplo muy bueno de algo que fui a hacer por presión social que yo no hubiera hecho de motu propio. Porque yo no hubiera estudiado ingeniería. O sea, y de hecho ahora lo veo y creo que hubiera sido un craso error, porque yo no tengo mente de ingeniero, tengo una mente un poco más creativa en ese sentido, aunque luego terminé estudiando una carrera de ciencias, terminé estudiando químicas.
Pero bueno, empecé químicas porque me dio la nota para estudiarla y fue como, bueno, pues en vez de estar un año sin hacer nada para presentarme el año que viene otra vez a sacar nota, pues hago el primer año de químicas que es parecido al COU, que era el último año que había de acceso a la universidad, y mejoro la nota el año que viene y me presento a... Y ahí sí que es verdad que tomé la primera decisión consciente de verdad, que fue que le den por saco a la ingeniería, me gusta esto de la química y me quedo aquí, aunque luego no he ejercido de... ¿Qué edad tenías? ¿Te recuerdas más o menos qué edad Bueno, tenías cuando dijiste eso? tienes, cuando haces la selectividad, 18 Mm. años. Vale, te lo 18. comento porque justo o sea, aquí la idea de conversar es que traigamos ejemplos en común y mutuos. Yo te preguntaba ahora tu ejemplo. En mi caso, ese reloj social también, bueno, Venezuela tampoco va muy atrás en lo que tú explicas de cómo es España y cómo funciona, en el sentido de que también hay una checklist que tienes que ir cumpliendo, que tienes tal. Sí que es verdad que allí hay un factor que entró y perjudicó, por así decirlo, el status quo de todos nosotros, que fue el tema de situación país, ¿no? Por la Sí. cual ese checklist se nos quedó como a medias, o algunos ni siquiera lo empezamos, o algunos directamente lo hicimos ya afuera, ¿no? Pero fíjate, yo viví también eso que tú dices y lo viví a mis 17 años, por eso te preguntaba a qué edad tú te diste cuenta. Porque yo justo acabo el instituto y allí, claro, la misma situación país o lo que sea, ahí no tienes tiempo como de ponerte a pensar qué quiero hacer, o me tomo un año sabático, o me voy de viaje tal, porque la situación te apremia y tienes que básicamente salir del instituto inmediatamente estudiar una carrera universitaria o ver qué vas a hacer con tu vida, ¿no? Para insertarte lo más rápido posible a un mercado laboral que ya de por sí trae sus movidas, ¿no? También. A mí me pasó eso, justo yo acabo el instituto y entro a estudiar ingeniería eléctrica en una de las mejores universidades de ingeniería del país, que bueno, si la situación hubiese sido diferente, yo me hubiese encantado acabar la carrera, ¿no? Al año y medio de estar allí, yo también tuve ese clic y tuve como esa revelación de decir que eso no era lo mío, porque al igual que tú también vengo de un mundo creativo, vengo de, bueno, de moverme en aguas creativas desde pequeño, me ha gustado mucho el tema de la creatividad, y es allí cuando yo hago el salto de estudiar una carrera tan, bueno, pues, científica, ¿no? En ingeniería, a comunicaciones, ¿no? En Venezuela la carrera se llama comunicación social. Hago ese cambio, hago ese salto en mi vida y me di cuenta en ese entonces que fue una decisión acertada, ¿vale? Ya luego la carrera, bueno, fueron 5 años, situación país se fue agravando, tal, pero digamos que en ese momento yo también tuve esa necesidad de cumplir con ese checklist, ¿no? Por el tema de que, bueno, tienes que hacer tal, tienes que, bueno, hay unas expectativas que tienes que cubrir, que la misma presión social que hablábamos hace rato, de, bueno, tus compañeros van a estudiar esto, él se va a esta universidad, el otro va para esta, entonces tú qué vas a hacer con tu vida, ¿no? Y allí, este ejemplo que pongo va alineado con algo que tú mencionaste, te dije, vamos a hablarlo en un momentito, que es el tema del ese checklist invisible. ¿Cuál es ese origen, no? El origen puede ser la cultura, como te decía, la familia, el entorno social o digamos lo que sea. ¿Cuál crees tú en tu caso que fue o cuál es el origen de ese checklist y de ese reloj social en tu vida? Bueno, yo creo que en la mayoría de los casos es tu círculo social más cercano. Otra cosa es el peso que tenga el círculo social más cercano en ti, según la edad que tienes. Cuando tú eres un adolescente, tu círculo social más cercano, primero es tu familia, luego tus amigos tienen un polo muy importante y también te dejas llevar por tus amigos. Yo lo veo ahora con mis hijos, que son adolescentes y prácticamente me ignoran y solamente hace caso a sus amigos. ¿Qué edades tienen tus hijos, puedo saber? Sí, 17 y 15. O sea, ya unos adolescentes ya Sí, sí, sí. entraditos, vale. Pero sí que es cierto que también la sociedad evoluciona y las cosas cambian mucho. O sea, quiero decir, yo creo que el checklist que teníamos en los finales de los 90, que era en el momento en el que yo estaba estudiando la carrera y estaba terminando la carrera, yo me licencié en el año 99, es muy diferente al que hay ahora. Ahora ya no se le puede pedir a un chaval que termina la carrera que esté trabajando en menos de un año y que se esté comprando la casa en dos. Tú hablas de una cosa que has llamado situación país, pues cada país y cada momento tiene su situación y sí que es verdad que en aquel momento eso en España podía ser hasta cierto punto factible y ahora es muchísimo más complicado y ahora es muchísimo más lógico y normal pues no meter esa presión, porque al final creo que lo que estamos generando si metemos esa presión es frustración. Es decir, yo no puedo esperar, a mí me encantaría que mis hijos volasen cuanto antes de casa, que fueran completamente independientes, porque me gustaría, porque creo que es algo que les va a beneficiar y les puede beneficiar a ellos, pero también entiendo que la situación social en estos momentos no es nada parecida y que mis hijos no van a poder comprarse una casa en Madrid
ni ahora ni dentro de los próximos... Bueno, no les dejes ese mensaje tampoco, ¿no? No, pero yo creo que también hay que ser realistas. O sea, quiero decir, es que si no somos realistas, al final estamos generando también frustraciones. O sea, yo creo que, mira, y ahora que existen las redes sociales, en aquel momento no habían, teníamos esa gran ventaja de que no existían las redes sociales a finales de los 90, con lo cual nosotros no podíamos generarnos otro reloj social extra, ¿no? Que estábamos hablando ahora del reloj social que nos puede generar nuestra familia o nuestro entorno más cercano. Ahora tenemos un reloj social extra, que es el que nos da el seguir a gente en redes sociales, que incluso son gente que ni conocemos, que no nos debería importar un Pero que pimiento, son referentes de algo. o la sociedad los ha encumbrado. O sea, a mí me gusta mucho el meme ese de dejar de hacer famosos a la gente idiota, pero es que es verdad, hay veces que seguimos a gente por el mero morbo de seguir vidas que son aspiracionales para nosotros, que nunca vamos a tener y que encima al final yo creo que nos terminan generando frustración, ¿no? Y yo lo pensaba este año, no sé vosotros, pero el 80% de mi Instagram ha estado en Japón de vacaciones y yo no me lo puedo permitir. O Maldivas. Me encantaría haber ido a Japón con mis hijos, que la cultura japonesa les encanta. Pero yo también soy consciente del momento vital que tengo ahora y de lo que me puedo permitir y no me puedo permitir. Pero ese reloj que estabas tú hablando antes de, ¿no? Cómprate una casa, forma una familia, ¿verdad? Ahora se suma en, oye, es que todo el mundo está yendo a este restaurante en Madrid. Oye, no, es que todo el mundo está probando el nuevo helado de pistacho de no sé dónde. Qué estrés, ¿no? O sea, nosotros mismos nos estamos echando... El FOMO, ¿no? Y estamos generando, sí, es el FOMO por un lado y esa sensación de que además tenemos que vivir todos los acontecimientos como si fuesen... Como si el mundo se va a acabar mañana, ¿no? No, mira, cuando viajas te das cuenta de eso. O sea, la gente ya no viaja... Bueno, yo creo, no sé si en algún momento hemos viajado como viajeros en realidad y no como turistas, ¿no? Pero ahora ves a la gente que parece que lo que está haciendo es marcar el check, ¿no? O sea, llega al sitio, se hace la foto que ha visto en Instagram y se va corriendo, ¿no? Y este es el banco desde donde se hace la foto, este es el columpio desde donde hay que hacerse la foto. A mí me da un poco de pena, porque eso al final lo único que hace es que cuando tú vuelvas, dices, tengo el catálogo, he estado allí. Pues oye, si lo que quieres es estado allí y tener un catálogo, con la IA también ahora puedes generar una imagen falsa, hacer creer que has estado en Tokio. Ahora hay mucha IA, ahora hay mucha IA y la IA cada día se va perfeccionando más con estos engaños que nos venden por redes sociales. Justamente tú has traído el punto porque lo iba a comentar y es el hecho de que ese reloj social viene por la familia, amigos, etcétera, lo que hemos dicho, y también hay un componente que a ti como experto en comunicaciones digitales quería comentarlo contigo, es el tema de las redes sociales. ¿Qué nos venden las redes sociales? O sea, ¿por qué tú crees que hay una necesidad de que las redes sociales, desde el punto de vista de marketing, ¿no? Que los dos trabajamos en marketing, de vendernos esa perfección tan aspiracional? ¿Qué buscamos generar con eso? Hombre, el objetivo de cualquier marca en redes sociales es vender, ¿no? Y al final estamos en una sociedad de consumo en el que parece que está incluso penalizado el no hacer nada. O sea, yo creo que el estar un día en casa sin hacer nada, incluso sin consumir video on demand, ¿no? Sin consumir un Netflix o un Amazon Prime Video y demás, está penalizado. O sea, porque eres un usuario, eres un individuo que no está consumiendo, ¿no? Que no está haciendo girar la rueda del consumo. A mí me parece un poco triste también, pero sí que es verdad que cuando tú trabajas desde este otro lado, lo que tienes que aprender es un poco también cuáles son las motivaciones que a la gente les hace moverse en redes sociales, ¿no? Y yo creo que el motor principal de las redes sociales, y queramos o no, es uno que se llama ego. Y el ego es el que hace que los usuarios se muevan, absolutamente todos. Si las marcas son capaces de masajear el ego de sus usuarios en redes sociales, pues haciéndoles creer que son más listos de lo que son, haciéndoles que sean divertidos, o sea, hacer que una marca haga que tú seas divertido es, oye, te doy las herramientas para que tú generes conversaciones en tu entorno siendo divertido, porque te voy a dar este meme, o te voy a dar esto divertido, te voy a dar este contenido, o te voy a dar el acceso a algo en el que tú vas a poder demostrar que has sido el primero en descubrir algo, el primero en conocer algo, o el que va a poder compartir esto en un grupo de WhatsApp donde tienes un grupo de amiguetes con el que estás compartiendo. Entonces, al final, lo que las marcas hacen en redes sociales y por lo que las redes sociales se mueven es por encontrar esos disparadores que todos tenemos dentro de nuestra mente, que son sesgos cognitivos que todos tenemos, ver qué sesgos cognitivos son más fáciles de activar
Y hay un sesgo cognitivo, pues que es claro, ¿no? Que es el sesgo, está el sesgo de anclaje y luego está el sesgo de disponibilidad, ¿no? Que es un poco con lo que se juega. Cuando tú te metes en Booking a mirar pisos, siempre hay 2 pisos disponibles nada más, o hay 5 personas más mirando ese mismo piso. Claro. Todo eso, evidentemente, es mentira, o por lo menos está bastante maquillado. Bueno, detrás de eso estamos nosotros, ¿eh? También, tampoco Sí, podemos sí. echarnos nosotros No, el pero sí, cuchillo. sí, eso yo creo que. O sea, bueno, yo creo que también hay niveles de ética que tú puedes utilizar. Yo creo que al final, fíjate, las marcas que realmente conectan con sus audiencias y con sus clientes son las marcas que son honestas y que realmente lo que están ofreciéndole a la gente es un valor añadido en la experiencia de una marca, porque una marca no es solamente el producto que compras, una marca es cómo te sientes al utilizar esa marca, Y toda cómo la experiencia. la experiencia completa desde que tú estás tomando la decisión de que te vas a comprar y luego sobre todo el que tú te sientas confiado de decirle a otra persona, oye, esta marca es una marca que está bien, pero porque sea sostenible, porque sea socialmente Aceptable, aceptable exacto. o porque por lo menos no sea una marca mala, ¿no? Que no sea una mala marca que Porque si es haga... mala no le vas a decir a nadie que la usaste, eso también pasa, ¿eh? Bueno, no te creas, ¿eh? Hay gente que... yo aquí sin querer demonizar, pero yo veo gente que hace haul de cosas que se ha comprado en Temu y yo creo que la gente que compra en Temu en sitios similares hay muy poca gente que no sepa lo que tiene eso de todo lo que es todo eso Claro, puede tener detrás, ¿no? claro, Y yo claro. creo que hay gente que sí le gusta hacer show off de eso, ¿no? O sea, al final yo creo que ahí lo que están intentando es decir, no, es que, joder, tú por 200 euros te compras una cosa y yo por 200 euros me he comprado una bolsa llena de auténtica basura y te la voy a enseñar. Bueno, haya cada cual con lo suyo, pero yo creo que esas personas están convencidas de que lo que están haciendo en realidad les está generando a ellos una audiencia que puede ser pan para hoy, hambre para mañana. O sea, yo creo que cualquier estrategia de comunicación o cualquier estrategia de creación de marca personal, lo que sea, que esté basado en marcas que no sean honestas, en marcas que no tengan un buen fondo y demás, tiene las patitas muy cortas y no tiene desarrollo en el largo plazo. Vale, ahora este punto extenso que da, por supuesto que da para millones de conversaciones más, sobre todo porque tú y yo trabajamos en este mundo del marketing. Volviendo un poco a esto que decíamos, ¿no? De las comparaciones y tal, ¿cuál es el efecto nocivo, o al menos cuál crees tú que es el efecto nocivo que tienen esas comparaciones de las redes sociales? De ver que en las redes sociales viajaron a Japón, viajaron a Bali, a tal, o se compraron este coche, o en el LinkedIn anunciaron una promoción laboral que subieron ahora director o CEO de yo qué sé, ¿sabes? O sea, ¿cuál es el efecto de esas comparaciones, digamos, negativo, ¿no? Esa es la parte que me interesa aquí Bueno, yo creo que escudriñar. ahora mismo en ese sentido lo que estamos es muchísimo más expuestos a estímulos que nos pueden generar frustración de lo que podíamos estar antes, ¿no? A finales de los 90 tú no te enterabas si algún amigo tuyo de repente había promocionado, a no ser que de repente te lo encontrases un día en las fiestas del pueblo, en una boda, y te dijera, oye, he cambiado de trabajo. ¿Cuándo? Hace 6 meses. Ah, bueno, vale. Ahora estamos continuamente expuestos, y estamos continuamente expuestos a esto. Y lo que yo creo que debemos hacer es aprender nosotros mismos a gestionar nuestras expectativas y nuestra frustración también. Claro que a mí me gustaría estar viajando a Japón todas las semanas y claro que me gustaría tener un puesto de CEO de no sé dónde, pero también conozco las limitaciones que tiene mi vida y las limitaciones que tiene mi momento. Entonces, eso me hace también estar más tranquilo. Yo sí que es verdad que todos hemos sentido esos momentos de, a ver, envidia, entre comillas, todos podemos tener. Eso existe, Otra sí. cosa es que la envidia la canalices desde un punto de vista sano o lo Claro. canalices desde un punto de vista de frustración. Otra cosa es que tú digas, joder, a mí me ha generado esto un deseo aspiracional. O sea, yo cada vez que veo, sigo muchos vídeos de gente que aparece, yo que sé, con un Porsche 911. Yo sé que no voy a comprarme un Porsche 911 ni ahora, ni a lo mejor en mucho tiempo, o nunca. Pero lo tengo como aspiración, pero no me frustra no tener Claro. un Porsche Sabes 911. gestionarlo. Esa parte te la iba a preguntar justamente porque quizás también esa envidia, que envidia sana, la gente dice que es envidia sana también, puede ser una parte aspiracional, ¿no? También y motivadora, ¿no? Vemos tal, a mí me pasa, por ejemplo, Pero yo, la envidia sana es aquella que incluye el que tú te pongas contento por la persona que está mostrándote eso. mm, Es decir, si de repente sale un amigo mío y me dice, me he comprado un Porsche 911, yo lo que diré no será, "Joder, qué capullo, ¿no? Cómo le odio, ¿no? Diré, joder, me alegro mucho por él, ¿no? Y qué bien.
Otra cosa es que tú tengas envidia de alguien, yo qué sé, pues que a una influencer que no conoces de absolutamente nada, pues de repente ahora se haya puesto a comprar pisos para realquilarlos. Pues a lo mejor ahí sí puedes decir, joder, qué asco, qué capulla, y que, o sea, me da envidia que pueda acceder a comprarse tal, porque yo no voy a poder, pero ya no es por eso, sino por la situación en completo. Entonces ahí te genera un sentimiento que puede ser peor, pero yo creo que lo importante es saber canalizar la frustración, no convertir esa frustración en ira y en algo malo dentro de ti, porque si no al final estamos a tantos, o sea, tenemos tantísimos impactos todos los días que si nos dejásemos minar un poquito por cada uno en el que nosotros nos gustaría sentirnos identificados y no podemos, claro, yo, no sé tú, pero yo sigo en redes, yo abro Instagram y tengo un día uno comiendo en Diverso, otro día otro viajando en tren a no sé dónde, otro día... Entonces, ¿qué hago? ¿Me quedo en mi casa llorando porque yo no puedo hacerlo? No, o sea, si son amigos Sientes que te quedas atrás cuando ves esto. No, Esa es una pregunta que te quería hacer. O sea, puede pasar de que veamos. A mí me pasa mucho cuando veo estos tíos que son super fitness y tal. Y digo, joder, yo estoy pensando en ir a comerme esta noche una hamburguesa o lo que sea, ¿sabes? O sea, sentirme un poco como que me estoy quedando atrás, ¿no? En esa escala ya, pero invisible. ¿dónde está, o sea, dónde está la escala? Es decir, Claro. ¿quién te está diciendo? Es que tú, sí, evidentemente hay, por ejemplo, estás hablando ahora de un tema físico puro y duro. Un tema físico puro y duro te pueden decir, oye, mira, no, es que resulta que tu IMC tiene que estar entre 25 y Mm. 30, porque si está por encima de 30 tal, yo siempre he estado por encima de 30 y evidentemente he aprendido a no frustrarme por ello, pero sí que es verdad que yo en un momento estuve casi en 40 y lo que hice fue, bueno, vale, voy a intentar equilibrar un poco porque sé que no es sano. O sea, ya llega un momento en el que tú tienes que evaluar el problema que eso a ti te puede acarrear. Yo ahora sí, tengo sobrepeso, pero no me frustro porque no soy fit. Pero porque tampoco me levantaría a las 4 de la mañana a levantar pesas y hacer burpees como hacen otros, porque creo Pero tú que crees mi en vida eso, tiene otros yo valores. creo que las redes sociales también venden esa idea creo que se hizo viral hace poco un tío que se despertaba a las 4 de la mañana o así, entonces, Sí, el que metía la cabeza en el vale, algo agua con así vi, hielo. ¿no? Por las redes, que a las 7 de la Bueno, mañana ya él había vivido media vida, ¿no? Entonces, mira, esta semana se ha hecho virales unos vídeos que son muy graciosos, que es un tío que hay en Dubai que tiene un Lamborghini con la puerta abierta y entonces lo que hace es que te deja grabarte vídeos ujú, como si el Lamborghini fuera tuyo. ok. Y entonces había colas de chavales pues, muy jovencitos diciendo, hey, si sigues mi método pues vas a poder comprarte un Lambo como Los este, vende ¿no? humo. Entonces se veía como alguien estaba grabando desde fuera, ¿no? Y entonces había chavales que grababan su vídeo selfie, se montaban en el Lamborghini y llegaba un tío, les sacaba del coche y decía, la venga, siguiente, tal. Y a cada Ok. uno, pues yo qué sé, les cobraría $10, $15, lo que fuere. O sea, eso no, evidentemente, de lo que veas en redes, créete un porcentaje pequeñito. Y luego también piensas si lo que te están vendiendo es algo que realmente sea sostenible en el tiempo. O sea, mira, yo llevo trabajando con influencers desde... Bueno, influencers, antes no se llamaban influencers porque yo llevo haciendo campañas con creadores de contenido y generadores de contenido, bloggers y demás, antes siquiera de que existiera Instagram, ¿no? Yo me acuerdo que las primeras campañas las hice con Sony Ericsson, en aquel momento se llamaba así la marca, y las hice con Prince Pelayo y con Gala González, que en aquellos momentos eran bloggers, ¿no? Eh, y evidentemente tú lo que estabas intentando es vender ese aspiracional y ese, ¿no? Y ese, yo quiero parecerme a esta persona y quiero tener una vida parecida a esta persona. Pero ha habido gente que ha sabido llevarlo muy bien durante el tiempo y ha habido gente que lo que ha hecho ha sido, voy a aprovechar lo máximo posible el momento de fama que tengo, el dinero que me va a dar. O sea, tú ten en cuenta que ahora mismo, a día de hoy, un influencer potente puede ganar mucho dinero en muy poco tiempo. Ujú. Y hay gente que se quema en un año y medio, 2 años, se quema, pero también a lo mejor ha generado tantísimo dinero que puede vivir el resto de su vida. Pero ese porcentaje es muy pequeño, es muy pequeño. Y a mí el problema que veo es que a día de hoy la sociedad está calando que hay un determinado grupo de chavales y chavalas que tienen, pues eso, que están entre los 12 y los 15 años ahora, que su única aspiración en la vida es ser influencer. Y a mí me da pena porque, joder, influencer, ¿por qué no creador de contenido? ¿No? O sea, un creador de contenido puede también ser influencer. No todos los influencers son creadores de contenido. Exacto, Eso hay sí, que tener también. una gran diferencia. A mí me gustan los que son creadores de contenido, los que crean algo y los que al final, alrededor de todo eso, lo que están haciendo es también presentar, y si te das cuenta, son gente que tiene valores, son gente que acaba construyendo y son gente que tiene
un storytelling que es de largo plazo y que es de creación y que es de un tema de aportar valor a la sociedad en realidad y no de aprovecharse de una fama efímera que ha podido tener en un momento dado para conseguir eso. El problema es que esa gente tiene mucha influencia en determinado tipo de personas. O sea, yo te digo que agradezco mucho que las redes sociales llegasen a mi vida cuando yo ya era un poco más adulto, porque si yo llego a tener redes sociales en mi época del instituto, yo lo hubiera pasado mal. O sea, lo hubiera pasado mal porque estar impactado tanto con tantos perfiles y demás, o sea, es que yo veo normal y me da pena que haya chicos de 13, 14, 15 años que piensen que levantándose a las 4 de la mañana haciendo barpees van a conseguir la estabilidad financiera en su vida en muy poquito tiempo. Porque al final son estafas piramidales, ¿no? Lo que están haciendo, ¿no? Tú igual, Son esquemas Ponzi. a lo mejor el ejemplo tú lo ves más de cerca porque tienes hijos, ¿no? Entonces tú ves el comportamiento de ellos a través de las redes sociales. Bueno, ellos son muy poco usuarios de redes. Vale. O sea, eso sí que es verdad. Yo tampoco he sido yo alguien Casa de herrero, cuchillo de palo, No, ¿no? no, pero no porque yo les haya en ningún momento. O sea, de hecho, cuando mi hijo mayor tuvo los 13, quiso abrirse su canal de YouTube. Y yo le dije, vale, tienes un canal de YouTube. Yo le hice unas normas de lo que tenía que pasar para que el canal de YouTube tuviera lugar. Y entonces yo le exigía que tuviera un calendario de contenidos, que tuviera que publicarse con tal frecuencia, tal. Hizo 2 vídeos y ya lo dejó. Y luego no son consumidores de... O sea, no tienen TikTok. No, o sea, de hecho, el único momento que ven TikTok es conmigo, ¿no? Mi cuenta de TikTok la tenemos curada entre los tres, por así decirlo. Y a veces cenando nos ponemos a ver TikToks y nos divertimos mucho porque lo que parece es algo que ya nos gusta, pero salen mascotas, o salen vídeos de ciencia, o salen vídeos de temas un poco más que nos interesan y lo vemos juntos y lo disfrutamos juntos. Pero sí que lo veo en su entorno, o sea, sí que lo veo en su entorno, sí que lo ves en el instituto, sí que lo ves o sea, desde el colegio hasta el instituto, ¿no? Justo hace relativamente poco, en julio, salió una noticia en que YouTube había subido la edad mínima para poder hacer directos y vídeos en YouTube a 16 años, ¿no? Y de hecho lo ha subido a 16 y además ha empezado a obligar a que un adulto esté siempre presente en el vídeo mientras se está haciendo ese streaming. Por algo será. O sea, si las propias entornos de redes sociales ya te está bajando, ¿no? Limitan, el límite, claro. Bueno, a mí lo que más gracia me hace es TikTok, ¿no? Y las redes sociales chinas. En China las limitaciones de redes sociales son brutales para los adolescentes. O sea, las tienen súper limitadas en el tiempo y demás. Y luego, en cambio, que los adolescentes europeos americanos estén lo más enganchados posible a las redes sociales chinas, que les interesa que eso pase, ¿no? Sí. Así que sus un... estudiantes avancen y los nuestros se queden tontos todos. Igual tú debes saber más que yo de eso, un comentario por allí que dice que justo el TikTok en China es algo útil, ¿no? Es algo muy enfocado en ciencia, en cosas útiles. Y luego el occidental, la versión occidental que tenemos es el de las tonterías, ¿no? Por así decirlo. No te creas, no, o sea, si tú eres un hombre de 30 años y te abres la cuenta de TikTok en el día 1, lo que te vas a encontrar por defecto van a ser mujeres bailando, porque el algoritmo chino inicialmente dice, bueno, es un señor, vamos a suponer, y es mucho suponer, que le gustan las mujeres y le vamos a enseñar mujeres bailando. Si tú te quedas ahí, evidentemente tu TikTok van a ser tonterías y mujeres bailando. Si tú vas domando al algoritmo y le vas diciendo, mira, yo no quiero ver más de esto no me interesa, o sea, tú abres mi TikTok en estos momentos y te salen cosas de ciencia, te salen cosas de historia, te salen, porque es el que veo con mis hijos, memes de perros y gatos también divertidos, o sea, eso también lo vemos mucho. Y depende mucho de lo que le uses, pero ya no es un tema de lo que te salga, ya es un tema también del tiempo de uso que le des, ¿no? Allí lo tienen súper limitado por el gobierno, o sea, directamente de manera gubernamental. Aquí no. Aquí hay libertad, ¿no? Bueno. Eso es otro tema también, la libertad o libertinaje, ¿no? También según el uso que le demos. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que la libertad de elección está genial. Lo que pasa es que cuando tú tienes para elegir fast food y tienes para elegir brócoli, pues la gente normalmente se tira por el fast food, claro, porque es lógico. Pero te tienes que dar cuenta de que si comes fast food todos los días, al final vas a terminar con una enfermedad cardiovascular. Claro. En este caso vas a terminar con la cabeza hecha papilla, pues es un poco igual. Pero es muy complicado hacerle ver a un adolescente que comer brócoli es bueno, ¿vale? Es un poco la idea. Entonces, a lo mejor a veces hay que forzar, ¿no? Que lo coman o que no puedan acceder a la hamburguesa durante un tiempo.
yo no soy tampoco, o sea, no soy nada defensor de que se prohíban las cosas. Lo que pasa es que sí tiene que haber un cierto orden Claro. en quién lo controla o cómo se controla, por lo menos. Ahora, justo quiero tocar un punto contigo y es la parte de como ser rebelde durante ese proceso de cuando hemos vivido bajo ese checklist y que tenemos que marcarnos los checklists. En qué momento hemos sido rebeldes? Tú, por ejemplo, en tu caso, ¿cuándo tú has sentido que tú has sido rebelde y has dicho, yo no tengo por qué hacer eso? O Bueno, yo no tengo por qué tal, o porque yo tengo que comprarme tal, ¿sabes? Así un poco por entender hasta qué punto nosotros mismos somos rebeldes, ¿no? Con nosotros mismos y con nuestro destino. yo he tenido varios momentos desde el punto de vista tanto laboral como personal, ¿no? O sea, desde el punto de vista personal, por ejemplo, pues yo pues, me eché pareja en la facultad, cogí un perro, luego me compré el coche, luego me compré la casa, luego tuve un hijo, luego tuve dos, un poco como mi entorno más cercano, ¿no? De amistades y demás. Y llegó un momento en el que me di cuenta de, joder, he hecho todo lo que se debía hacer o creo que lo que me iban pidiendo, entre comillas, o lo que la sociedad me podía exigir. Y llegó un momento y dije, ¿por qué? ¿No? O sea, entonces, bueno, pues al final yo me terminé divorciando y claro, en mi entorno, yo por ejemplo soy la primera persona divorciada de mi familia. Ok. Y en la familia de mi ex mujer igual, ¿no? Entonces, con lo cual eso fue un... Marcaste un hito, ¿no? Por así decirlo. Sí, marqué un hito y sí que es verdad que ahí quizá fui contra lo establecido. Lo que Claro, pasa es que sí que es cierto que ahí tú tienes varios caminos por los que seguir, ¿no? Hay gente que esa vida en pareja, pues luego de repente dicen, bueno, pues hemos tenido dos hijos, ahora vamos a tener el monovolumen, y luego nos vamos a comprar la segunda vivienda, y luego vamos a... y tienen vidas felices, y me parece perfecto y estupendo, y no estoy absolutamente nada contra eso, ¿no? Y me parece que una vida costumbrista también puede ser muy bonita si hay ánimo de ello. Otros pueden tomar una opción como la que yo tomé, que fue pues salir de aquello y empezar a vivir una vida un poco diferente. Y luego hay gente que lo que puede hacer es engañarse más todavía, que es seguir viviendo en el entorno en el que estaba, con pareja, pero en paralelo tener alternas. vidas alternas, ¿no? Claro, Y hay mucha gente, o sea, todos conocemos, que nadie me diga que no, pero todos conocemos personas que han hecho eso por y que supuesto. siguen haciendo Y eso. seguirán también. Pero ¿sabes lo que pasa? Que aquí está eso que estábamos hablando antes de la presión social y el qué dirán y el entorno. Entonces, hay gente, y además en algunos casos coincide con que sean perfiles o más conservadores o de clase un poco más alta, en el que es tal el fracaso que podría ser el romper ese tipo de vida que prefieren tener vidas paralelas, uno por un lado y otro por otro, o sea que cada uno tiene su vida, y luego de cara a la sociedad seguir vendiendo que son esa familia unida y Y demás. perfecto. Y yo ahora con mi ex soy una familia, o sea, yo vamos, me llevo súper bien con ella, mis hijos y ella y yo hacemos cosas juntos, quedamos con amigos sin mayor problema, porque al final lo que es la familia sigue existiendo, o sea, eso es algo que no se rompe Claro. una relación de pareja, pero no se rompe una familia, y no tenemos que encima estar ¿no? con caretas de cara a la sociedad haciéndole pensar que todo es estupendo, pues no pasa nada. Y ese fue un caso. Y luego en el laboral, pues yo me acuerdo que yo trabajaba en una empresa de marketing farmacéutico, que es una industria que no paga mal. La industria farmacéutica paga mejor que el marketing farmacéutico, que las agencias de marketing. Ok. Yo trabajaba en agencias de marketing farmacéutico. Y allá por el 2008, una cosa así, cuando las redes sociales estaban empezando un poco a despuntar, yo organizaba unas reuniones de usuarios de Twitter en aquel momento y, y yo decidí, o sea, me llegó una persona, me dijo, oye, yo tengo una agencia pequeña y creo que esto de las redes sociales puede petarlo y me encantaría que hubiera alguien que me ayudase. Lo que pasa es que no podía ni pagarme lo que yo ganaba en aquel momento, ni podía pagarme el coche de empresa, ni el seguro médico, ni el seguro dental. Y yo decidí que tenía que ir por ese camino. Ujú. Entonces, ¿qué hice? Seguir un camino que no es el que la sociedad hubiera entendido como normal. La gente Ujú. hubiera dicho,
sigue ahí, que tú estás ganando ahí más dinero, ¿no? Y yo dije, no, yo creo que si me voy aquí, primero me voy a divertir más, me va a gustar más, porque creo que el tema este de la comunicación digital y las redes sociales creo que va a tener recorrido. Te Bueno, estoy hablando ya cómo vamos, ¿no? Sí, claro, ¿no? Te estoy hablando del año 2008, entonces yo llegué, en aquel momento yo seguía casado y le dije a la que era mi mujer, oye, que he pensado que esto tal, voy a ganar la mitad, voy a dejar, no voy a tener coche, no voy a tener... Y sí que es verdad que ella me dijo, oye, si es lo que tú quieres, adelante. Yo acababa de nacer además mi primer hijo, que era una situación de riesgo. Yo creo que el resto de mi entorno, yo creo que a lo mejor alguno pensó, este tío está loco perdido, este tío está chalado. No sé si el tiempo me ha dado la razón o no, pero yo me acuerdo que mi compañero de trabajo en aquel momento me escribió como 10 años después, en el 2018, una cosa así, diciéndome, oye tío, a ver si me encuentras trabajo, porque esto ya no, lo que hacíamos ya no vende, ya no existe este tipo de trabajo y tal, y no sé qué hacer. Bueno, pues yo elegí otro camino y quizá rompí, ¿no? esa agenda, ¿no? Que se supone Claro. que debía haber llevado, ¿no? Y lo hice así. Exacto. ¿Te atacó en algún momento el síndrome del impostor? Es No, no, decir, no. ir haciendo cosas, alcanzando hitos, logrando metas, tal, pero al final del día cuando te sentabas en la tranquilidad de tu casa, te sentías de alguna manera como vacío, que te faltaba algo, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿O por qué yo me metí en esto? No, en casa no, en el trabajo. Vale. No, y yo creo que el síndrome del impostor, o sea, también te diré, o sea, yo creo que el que no tenga un poco de síndrome del impostor tiene un problema. O sea, porque yo creo que una de las cosas que pasan cuando sabes mucho de algo o crees que sabes mucho de algo es que cuando empiezas a ser consciente de lo que sabes te das cuenta de que solamente estás rascando la superficie, ¿no? Mm, Cuando tú empiezas a especializarte en un área específica, ¿no? Como por ejemplo puede ser la comunicación digital o la gestión de comunidades o la creación de redes y demás, eh, puedes llegar a pensar que te lees un libro y ya lo sabes todo y entonces eres un peligro. Entonces claro, yo creo que ahí eres peligroso si no tienes un síndrome del impostor, pero cuando de repente empiezas a conocer más en profundidad y a leer más, en cuanto te empiezas a dar cuenta de que no sabes nada, ¿no? El solo sé que no sé nada es que es real y te ataca ese síndrome del impostor, porque al final el síndrome del impostor también va muy asociado a las expectativas que la gente tenga sobre ti. mm, Y eso a mí en algún trabajo me ha pasado y me ha pasado de manera bastante acuciante, ¿no? En plan de qué se espera de mí. Yo creo que también es un tema de hablar y dialogar con quien espera algo de ti para saber realmente cuáles son las expectativas que se claro. pueden tener. Em, yo hace relativamente poco he puesto en marcha un programa de redes sociales en una escuela de negocio donde doy clase, que es en ISDI, y es un programa corto de redes sociales que son un par de meses, ¿no? Y he podido asistir a todas las clases. Los profesores los he elegido yo y he elegido a los que creo que son mejores, ¿no? Ujú, Evidentemente, a lo mejor nos está escuchando alguien que dice, no, a mí no me has avisado, yo soy muy bueno, seguro, ¿sabes? Segurísimo que hay gente muy buena a la que no he avisado porque a lo mejor no conozco siquiera o no tengo constancia, pero de lo que yo conocía, de lo mejor. Y sí que es cierto que las clases eran todas muy centradas en su área de conocimiento y de dominio, ¿no? Yo doy la primera parte que es más de estrategia ujú, y de contenido, que es donde yo creo que puedo aportar más, pero luego hay otras partes en las que yo sé menos y siempre me apoyo de otros especialistas, tanto en mi trabajo como en las clases. Pero luego escuchando las clases de todos ellos, me di cuenta de que, joder, que sabía más de lo que pensaba que sabía, ¿no? O por lo claro, menos, eh, que con todos respetos a mis compañeros, no quiero decir que no aprendí nada, porque evidentemente sí aprendí, pero yo lo que espero es que la gente que estuviese de alumna, evidentemente sí aprendió y aprendió claro. mucho, pero claro, yo llevo trabajando en esto 17 años, 18 años en este área, ¿no? Y no solamente que lo estudié día a día, sino que me tengo que adaptar a los cambios y tal. Entonces eso, el nivel de exigencia que uno mismo se pone normalmente es alto, pero también eso hace que tu síndrome del impostor sea también potente. Y luego, claro, Exacto. de repente ves a gente que, yo qué sé, tiene cuentas de Instagram en el que cuenta cuatro chorradas de marketing digital, que tú te das cuenta de que, madre mía, y dices tú, pues hazlo tú. O sea, quiero decir, Claro. pues yo también podría coger y hacerme un canal de Me Instagram de pasa. los trucos sobre redes sociales, Claro. pero es que no se adapta a lo que yo quiero, yo lo que yo pienso y demás. Pero bueno, hace relativamente poco vi a alguien de ese perfil pues con un supuesto exitazo que no veas, con un cochazo que no veas, una casa que no veas, y dije, a ver si estoy haciendo el pardillo yo trabajando tranquilamente en una agencia creativa, pero luego resulta
que en mi día a día soy feliz, ¿no? Y que no necesito, no es que no necesite más, sino que creo que estoy en un momento en el que sé mucho de lo que en lo que trabajo, todavía me queda mucho por saber, y el síndrome del impostor lo tengo no dominado, pero cuando aparece soy consciente de por qué, de por qué aparece. El problema es igual, lo que decíamos antes, que te dejes dominar por ese síndrome del impostor, y que sea el síndrome del impostor el que te lleve a un momento de no valgo una mierda, no sé nada de esto, pues vaya, no sé qué tal, y eso te afecte realmente te puede afectar en el trabajo, y te puede afectar a tu performance en el trabajo y demás, que ya te digo que a mí sí que me ha pasado en algún trabajo sí, sí. en particular. Yo en ese caso puedo comentar también que... Y te bloquea, Sí, mentalmente te bloquea te bloquea. completamente. Creo que también va mucho ligado a si te sientes en tu sitio, ¿no? En tu zona genio, por así decirlo. Mi zona genio es, me gusta hacer el podcast, aquí soy yo, hablo distendidamente, conecto con la gente, tal. Luego, cuando tengo que hacer otras tareas en mi trabajo, quizás que son tareas en las cuales no me siento tan a gusto, pues allí es donde a veces tiendo a que ese síndrome del impostor como que se eleve un poco más, ¿no? Como que suba. Pero aquí hay que lidiar, y aquí voy a poner el ejemplo de mi hijo de 17. Mi hijo de 17 le encanta sentarse a programar, ahora está haciendo un juego en Roblox y demás, Okay. eso le flipa, y cuando está ahí fluye, ¿no? O sea, el tío, pero cuando hay que estudiar lengua, hostia, y lo que tiene que darse cuenta es que también tiene que estudiar lengua, aunque no le guste, y es un poco lo que también nos tiene que pasar a nosotros o sea, que está muy bien que nuestra zona de confort sea donde nosotros... A mí me encanta cuando la gente habla desde el... No, tú lo que tienes que buscar es tu ikigai, ¿no? Que el ikigai es la mezcla entre lo que sabes hacer bien, lo que disfrutas y por lo que te van a pagar. Pues hombre, a mí me encantaría que me pagasen por comer croquetas y estar sentado mirando el mar, pero sé que no va a pasar nunca, ¿no? Entonces tienes que darte cuenta de que hay cosas que hay veces que no te van a gustar tanto como lo que tú fluyes y te gusta hacer, pero son parte de tu día a día. A nadie le gusta rellenar informes, a nadie le gusta rellenar horas de lo que ha hecho, a nadie le gusta tener que estar en una reunión de Teams en la que va a aportar un minuto o no va a aportar absolutamente nada, pero le tienen bloqueados 2 horas de su vida. Pero es que la vida adulta es así. Claro. Y la vida adulta es así. Bueno, todo también forma parte de un aprendizaje, ¿eh? De eso también se aprende. De esas 2 horas en el Teams, de lo otro, de rellenar los informes. O sea, también hay una parte de estructura que hay que aprender. Y eso es justamente lo que yo traigo a mi podcast. O sea, este es mi proyecto personal, pero este proyecto personal a su vez viene de bagaje que yo tengo de mi experiencia, ya te digo, profesional, que lo pongo en práctica en este que es mi producto, ¿no? Pero yo que me dedico al mundo del product marketing, ¿no? O sea, mi producto es este podcast, y lo que yo hago y a dónde quiero llegar con esto. Entonces, sí creo que esa parte de que todo te va sumando un poquito y todo te va haciendo, bueno, vale, que es parte de ese camino, ¿no? Que tenemos que recorrer. Mauro, ¿cómo entendemos entonces nuestro reloj biográfico? ¿Cómo entendemos que yo tengo mis tiempos, Mauro tiene su tiempo, el vecino tiene su tiempo? ¿Cómo entendemos eso en un entorno, en una sociedad donde nos vemos con esa prisa constante de que tenemos que alcanzar todos metas y metas y metas? Hombre, yo creo que lo único... El tiempo es algo relativo. Ya no solamente porque lo dijera Einstein en su día, sino porque hay cosas que sí tienen que estar circunscritas en un momento dado, sobre todo lo que tiene que ver con lo biológico. Es decir, ninguno de nosotros dos somos mujeres, pero si fuéramos mujeres y quisiéramos tener hijos, sabes que tienes una ventana de oportunidad que es limitada. Tienen una ventana limitada de tiempo y un número contado de óvulos con el que nacen. O sea, nacen con los óvulos estrictamente necesarios que pueden necesitar. Eso yo creo que puede generar un tema extra. Lo que pasa es que ahí sí que es verdad que no te puedes decir, bueno, no pasa nada, ya seré madre cuando tenga 50. Hostia, puede serlo, ¿no? Ana Rosa lo fue. Pero no está exento de riesgos y no todo el mundo se lo puede permitir, y no todo el mundo puede tener eso. Quitando eso que es meramente biológico, igual que lo de cuidarse, igual que lo de tener un cuerpo que sea adecuado a tu edad, ¿no? O sea, los cuerpos como las casas, si no los mueves, pues tal. O sea, yo cuando di ese primer cambio, cuando hice ese primer cambio en lo personal, también vino pegado a un cambio en lo físico, ¿no? O sea, yo tenía 36 años, 37 años, y yo pesaba 15 kilos más de lo que peso ahora,
y no hacía mucho movimiento más allá de estar Ujú. delante del ordenador Se me pasaba igual también. editando fotos, ¿no? Y haciendo poco más. Entonces, hay cosas que nos las tiene que empujar un reloj que es más o menos biológico, ¿no? Vamos a decirlo Ujú. así, ¿no? Pero otras no. O sea, no sé, o sea, la gente puede cambiar de vida, podría cambiar de vida casi en cualquier momento, o debería poder cambiar de vida casi en cualquier momento. Sí que es cierto que llega un momento en la vida que tampoco puede parecer que no es fácil. O sea, es decir, yo ahora puedo coger y decir, pues mira, quiero dejar esta industria y dedicarme ahora a hacer películas. Pues a lo mejor no me lo puedo permitir. O sea, si quiero seguir viviendo, vamos, si quiero Claro. seguir sobreviviendo. Em, pero yo he visto a gente cambiar su vida con una edad adulta sin mayor problema, o incluso gente que era de éxito que se ha cambiado a cosas que son, vamos a decir, socialmente menos exitosas, ¿no? Yo me acuerdo que yo vivía, es que me acabo de acordar ahora, yo vivía, cuando me separé, la primera casa donde me fui a vivir, en los bajos del edificio había un centro de yoga y meditación y demás tal. Y resulta que el que lo llevaba era un tipo que había sido actor en una serie de super éxito en España que se llamaba Salir de clase, ¿no? Ujú. Y uno de los actores de Salir de clase, un tío que había tenido éxito asegurado, que seguramente iba por la calle y la gente le paraba, si iba a una discoteca podía ligar con quien le diese la gana y que es alguien que si hubiera seguido, ¿no? por ese camino quizá hubiera seguido teniendo una carrera y tal, y el tipo decidió montar un centro de meditación chiquitito en las afueras de Madrid y trabajar con poquita gente en la quietud, ¿no? Y en la soledad, ¿no? Y habrá gente que diga, pero joder, pues si este tío era famoso, pues no, pues ha decidido hacer eso, ¿no? O hace relativamente poco un amigo que era súper exitoso desde el punto de vista de profesional en el mundo del marketing, ¿no? Teniendo un puesto que cualquiera de los que trabajamos en el mundo del marketing, entre comillas, podríamos... Aspirar, ¿no? sí, luego nunca sabes qué pasa dentro, Claro. ¿sabes? O sea, es luego lo que pasa en cada empresa, en cada puesto y demás. Pero bueno, sobre el papel, ¿no? Es lo que pone. Eso que decías tú de LinkedIn, ¿no? Sobre el papel, cuando Pone tú veías tal, su claro. título decías, joder, este tío es importante, ¿no? Y es una persona que ha dejado el trabajo, o sea, se ha ido él, ha elegido irse él y va a estudiar, se va a poner a estudiar, que me dijo, filosofía. O sea, Vamos. filosofía y hacer cosas con las manos porque ha acabado también, evidentemente, la presión, yo creo que en muchos casos también acaba con que haya gente que termine teniendo el burnout este famoso, Sí, ¿no? claro. Que se puede tener. Entonces, pero luego hay gente, me decía gracia cuando leía el otro día que el Capitán Sanders este, que el que montó Kentucky Fried Chicken, Ujú. lo montó con 65 años. Exacto. ¿Eh? Y alguien con 65 años nunca se espera que sea exitoso. O siempre te acuerdas de la primera foto de Jeff Bezos, que no me puede caer peor, ahora que no, espero que no haya nadie de Amazon escuchando esto, sobre todo por la boda esta que ha tenido Ortera en Venecia. Pero es que la primera foto de él con el ordenador, con el Amazon.com, ¿no? Cuando compró Amazon, no me acuerdo qué año era, 94 o 95, una cosa así, que se le veía al pobre medio calvo, ¿no? O sea, un tío ya entrado en años que de repente decidió decir, mira, yo voy a montar una tienda online y bueno, en aquel momento era más asociado a libros y demás, y la gente le miraría como un bicho completamente raro, porque seguramente pues es un tío que trabajaba en una corporación, que podía, y decidió cambiar completamente, ¿no? el camino establecido Y hizo lo que hizo, hizo ¿no? lo que hizo y no fue tarde. Claro. Ford no empezó a generar el Forte, el modelo exitoso, y generar, además, crear ese modelo de línea de montaje que le hizo ultra mega millonario cuando tenía 40 y pico años, ¿no? O sea que todos podemos tener una oportunidad. Sí que es verdad que depende mucho Hay de en factores qué que se tienen que entornos dar también, sociales claro, podamos hombre. Eso también estar y influye. demás. Pero, pero yo creo que también, o sea, ¿qué qué es mejor para ti? ¿Vivir una vida gris durante los próximos 15 años o intentar vivir algo que realmente te pueda gustar? Con propósito, Con al menos. propósito, sí, tienes que ver también si tienes un colchón o una red Claro, hombre. de supervivencia por debajo. Pero yo creo que el pensar que hay un momento en la vida en que ya no vas a poder hacer cambios, o que, pues eso, lo que decíamos antes, no, es que
tienes que casarte a los... En mi época te casabas a los 30, ahora la gente se casa a los 20 y pico, yo me casé a los 20 y pico, ¿eh? O sea, yo de hecho tuve mi primer hijo a los 31, ¿no? Que ahora no sería lo normal tampoco. Los años van cambiando, ¿no? Claro, van Van moldeando a la gente. moviéndose y van evolucionando según la sociedad. Pero yo creo que a nadie le extraña ahora que de repente una pareja con 50 y pico años se case. O que, ¿no? No sé. Los he visto incluso en las redes sociales, se hace viral, incluso casos de abuelitos que se casaron después. Me han salido justo vídeos en estos días en las redes. Vamos tarde en la vida. No. Es que, ¿quién te dice que vas tarde? O sea, no sé, nadie te va a juzgar, nadie te va a parar un día por la calle y te va a decir, Diego, ¿qué pasa? Que tenías que haberte comprado ya una casa de 3 habitaciones y tener un coche. No, nadie te va. Es que nadie te va a exigir nada. Y si estás con alguien que te exige eso, tienes que replantearte con quién estás, ¿no? Claro. Digo yo. No, yo creo que. No, pero que ni la propia sociedad, yo creo que al final tu entorno más cercano también tiene que ser consciente de las circunstancias que tú puedas tener y las circunstancias que tiene tu sociedad. Por eso te digo, yo no podría poder exigirles a mis hijos en estos momentos absolutamente nada. ¿Que me encantaría que el año que viene se fueran a estudiar a la otra parte del mundo? Me encantaría, porque creo que sería una cosa estupenda para ellos, pero tampoco voy a poder forzarlo, ¿no? Pero no hay un reloj. O sea, yo creo que, o sea, el reloj no lo ponemos nosotros. Las reglas no las ponemos nosotros y nuestra propia cabeza es la que nos hace trampas. Y es la que te va diciendo. Lo que pasa es que tampoco te creas. O sea, tenemos que estar también conscientes de que ese propio reloj yo creo que nos lo ponemos porque también tenemos que establecernos metas de una manera u Que eso otra. está bien, o sea, es justo la parte que tengo aquí delante, que es el checklist consciente. No ser conscientes y hacer un checklist de cosas conscientes, Por ¿no? eso Que podamos alcanzar. por eso te decía, o sea, yo cuando de repente me doy cuenta de que tengo casi obesidad, que no estaba todavía llegando, bueno, por ahí andaba, ¿no? Evidentemente mi checklist cambia y yo me pongo en mi calendario, oye tío, tienes que intentar ponerte en un peso que sea adecuado a tu altura. Y eso es un objetivo consciente, lo que dices tú, Ujú. es un objetivo consciente, es un objetivo eh, lógico, realista y que además tiene un tiempo marcado. Es decir, o sea, lo que no podemos hacer tampoco es generar frustraciones. Es como decir, no, mira, yo es que mira, me voy a poner como objetivo ser rico y quiero ser rico en un año. Cuidado, que eso no lo Bueno, vas a según qué cumplir. hagas, ¿no? También. No, bueno, no, sin robar. O quiero perder 25 kilos en un mes. Pues, no vas a poder hacerlo nunca, o por lo menos no vas a poder hacerlo con garantías. Entonces, primero tienes que ser consciente de cuál es el objetivo que te quieres poner y también tienes que ser consciente de cuáles son tus capacidades para poder cumplir ese objetivo en el largo plazo. Y ahí ya te puedes poner tu propio calendario. Y ahí decir, oye, mira, sí, yo quiero tener una casa. Bueno, pues sí, quiero tener una casa. Voy a ponerme como objetivo, oye, mi objetivo vital es tener una casa. ¿Cuándo quiero tenerla? Mira, pues si voy ahorrando tal, gano tanto, me voy ahorrando, puedo dar, mira, pues a lo mejor en 5 años me puedo meter la entrada de una casa. Y hacerlo de esa manera. Que la sociedad te dice que tiene que haber sido a los 30 y tú resulta que los últimos 5 años has estado saliendo de fiesta y viajando tal, perfecto. Mira, últimamente se critica mucho a los millennials más, y a los Z más mayores, a los millennials más jóvenes, porque se dice que, claro, que es que no se compran casas porque están todo el día viajando. Claro. Yo creo que es al revés. O sea, yo creo que al final ha llegado un momento en el que muchos de ellos son conscientes de que va a ser muy complicado el poder acceder, por ejemplo, al tener una vivienda en propiedad. Es gente que a lo mejor comparte casas con 4 o 5 amigos y demás. Y cuando ven que tienen dinero, dicen, es que por mucho que ahorre, no voy a poder Claro. establecerme ese objetivo de comprarme una vivienda. Y me estoy perdiendo el viaje a Japón. ¿Por qué no me voy a Claro. Japón? ¿Por qué no me voy a Bali? ¿Por qué no vivo ahora? O Ujú. sea, y eso es algo que en determinadas generaciones lo han hecho al revés. O sea, las generaciones que han hecho esfuerzos, por ejemplo, para comprarse una vivienda y no han hecho nada más que comprar. O sea, yo los primeros años que me compré en mi casa, yo no salía de mi casa. O sea, yo los viernes y los sábados los pasaba en mi casa con una Coca-Cola de 2 litros, unas palomitas y una película alquilada en el videoclub, que en aquel momento En había el videoclub, Blockbuster. pero porque yo lo decidí así. O sea, a mí me hubiera encantado hacer eso y además A viajar y Japón y además Bali. tal. Hombre. Sí, tienes que ser consciente y tienes que ser consciente y establecer tus prioridades. ¿Qué pasa? Que cuando tu prioridad es inviable, yo entiendo que esos chavales digan, pues mira, me voy a comprar tal, ¿no? Decían que
que incluso, ¿no? La compra de los labubus estos famosos y Sí, de, ¿no? y de ir acaparando cosas y historias y demás, es precisamente porque como no voy a poder comprarme una casa en mi puñetera vida, mejor tengo veinte pues me mil voy a gastar el labubos. dinero en vivir hoy. Qué guay. Vamos entrando ya en el bloque final de este episodio, que yo siento que igual podemos aquí conversar muchísimo más que sí que es verdad lo que te dije al principio, tienes mucho, mucho que contar y mucho que conversar. ¿Dónde radica nuestra libertad dentro de este concepto del reloj social y el timeline y el checklist de la vida? ¿Dónde está nuestra libertad? ¿En qué punto somos Es libres? que yo creo, a ver, que aquí entraríamos en si el ser humano tiene libre albedrío o no tiene libre albedrío en general. Eh, Tanto en cuanto vivimos en un entorno social, tenemos que estar circunscritos a las normas sociales. No podemos ser ciudadanos completamente soberanos porque no nos podemos abstraer del momento en el que estamos, del lugar en el que estamos y del sitio en el que estamos. De hecho, a mí me encantaría que desde el punto de vista social fuéramos un poquito más de barrio, ¿no? Por así decirlo, y de comunidad, y que nos conociéramos mejor, ¿no? Cuando me hizo mucha gracia cuando fue el apagón en España, la gente decía, no, y la gente salió a la calle y se sentaban y hablaban y no sé qué tal. Bueno, pues es lo que se ha hecho en las ciudades españolas durante muchísimo tiempo y ahora cada vez nos estamos metiendo más en nosotros y cada vez somos más individualistas y eso puede generar un problema porque eso al final también nos pone estas limitaciones en nuestra propia libertad. O sea, yo creo que cuando además somos animales sociales, el tener el apoyo de un grupo muy cercano, vecinos, amigos, una red muy cercana, te puede ayudar a que tu libertad sea mayor. ¿No? Y ahí yo creo que Claro. hay gente que piensa que es lo contrario. Yo creo que libertad tenemos hasta cierto punto. Lo que decíamos antes, la libertad está metida dentro de los límites que nos impone el que pues no somos gente de cuna, no somos ricos herederos y tenemos una serie de compromisos que tenemos que cumplir para nosotros y para la sociedad. A partir de ahí, yo creo que somos completamente libres. O sea, nadie jamás te va a tener que decir a ti, oye, ¿por qué no te has casado? ¿Por qué no te has Sí comprado una pasa, casa ¿eh? si no Sí has pasa, pedido? sí, sí te lo Nadie pregunta. debería. Sobre todo en Latinoamérica, ¿eh? Esto es una Ya, cultura pero muy de la sí, gente pero bueno, que te... yo me acuerdo que en mi época, cuando me eché novia, era, ¿y cuándo os casáis? Luego te casas, ¿cuándo vas a tener el primer hijo? Cuando tienes el primer hijo, ¿cuándo vas a tener el segundo, no? Pero porque eso era algo como muy de pueblo aquí en España también, ¿no? Y si no tenías pareja, te miraban raro y te decían, algo raro tienes, ¿no? O Claro, algo extraño tienes. Yo creo que eso se va perdiendo. O sea, yo creo que se va perdiendo, igual que no tenemos que opinar de los cuerpos del resto de las personas, tampoco tendríamos que opinar de las decisiones que el resto de las personas tomen en su vida soberana. En ese sentido, sí. Otra cosa que te afecta a ti, las decisiones que otra persona tome. O que te afecte a ti o que afecte al conjunto de la sociedad. O sea, yo creo que somos libres hasta que nos chocamos ¿no? con la libertad de otras personas también, o lo que hacemos afecta a la libertad de otras personas. Pero mientras no afecte a la libertad de otras personas, creo que cada cual somos libres para hacer lo que nos dé la gana, para no casarnos, para casarnos con uno, con otra, o con, no, bueno, con dos no, porque todavía no está, eso no está probado, pero bueno, iremos a ello. vale. ¿Cómo entonces podemos alcanzar la felicidad dentro de ese timeline que vamos haciendo en la vida a nuestro ritmo, y a nuestro propio paso? ¿Cómo vamos encontrando felicidad en esos pasos, en esos Es que espacios? me preguntas la clave de la vida casi, y eso yo no la tengo. Y al final yo creo, mira, hay una cosa que te vas dando cuenta cuando te vas haciendo mayor, eh, que son las esperas, ¿no? O sea, cuando eres joven, esperas que cuando termines la carrera, ya termina la carrera, ya Mm, tal. Luego ya esperas que tener tu primer curro para tener tal. Luego ya cuando tienes el curro esperas tener un curro mejor. Entonces la gente vive de esperas. claro, Y esperas tener pareja y que sea la mejor. Y ahora además estamos en un momento en el que en el que la gente tiene acceso, entre comillas, a un catálogo, nunca mejor dicho, ¿no? Cuando tú pones a ver las aplicaciones de dating, siempre puede haber alguien que sea más claro. guapo, más alto, más inteligente que la persona que has conocido. Pero no se puede vivir de esperas. Yo creo que la felicidad radica en no conformarse, porque no es la palabra conformarse, sino ser suficientemente ambicioso para tener metas
y estar satisfecho con las metas. O sea, yo creo que al final la felicidad es que tú te metas en la cama por la noche, tengas la conciencia tranquila, a nadie de tu entorno le falte nada, a ti no te falte nada y que puedas dormir bien, ¿no? O sea, yo creo que más allá de eso, o sea, la felicidad no es ni un coche, Es un cúmulo de cosas, una una sumatoria de cosas. que si yo tuviese un 911 en el garaje sería muchísimo más feliz. No lo sé. No lo sé, porque a lo mejor me preocuparía porque no me lo pinchasen o porque no me lo Claro, rayasen y demás. Yo creo que al final es el ser consciente de lo que uno tiene y además ser completamente... o sea, dar las gracias por lo que tenemos. O sea, claro, el mira, agradecimiento. o sea, no quiero ser como las madres y los padres de antes, ¿no? A mí mi madre que saca es que yo nunca me dejaba mucho por comer, ¿eh? O sea, yo siempre he comido muy bien, pero cuando alguna vez me dejaba algo por comer, las madres españolas siempre nos hablaban de los niños en África, pobrecitos, Ah, claro. que mal lo pasaban, ¿no? Y yo con mis hijos soy como más analítico y más estadístico, ¿no? Yo siempre les digo, mira, chicos, somos del 1% de la población mundial que tiene mejores condiciones de vida. O sea, que tenemos el acceso a sanidad universal, a educación universal, que tu padre gana más que el 99% de la población mundial y que vivimos en una de las únicas 48 democracias plenas que hay en este planeta. Mm, Eh, Les digo, mira, si viviésemos al otro lado del estrecho de Gibraltar, no seríais los mismos. claro. Y si vivierais al otro lado del Atlántico, quizá Ah, estaríais pasándolo también mal. Vamos a ser agradecidos con lo que tenemos. O sea, si al final que tus seres más cercanos estén bien, que tú te puedas tomar una cervecita de vez en cuando y que, bueno, si no te puedes ir a Japón, te puedas ir a Benidorm de un fin de exacto. semana, pues oye, a lo mejor también te También hace compensa feliz. y también Sí. mola. Mauro, encantado de tener esta conversación contigo. Yo siempre al final de los episodios a mis invitados les pido, como dice el nombre del podcast, mental hacks, ¿no? ¿Cuál crees tú o cuál mental hack le darías tú a la audiencia? Esa es tu cámara, la tienes allí, para llevar este tema del reloj social y de ese checklist invisible de cosas que nos vamos marcando en la vida. ¿Qué le quieres decir a la audiencia? No, yo creo que lo que tenemos que tener claro es, primero que no tenemos que compararnos con nadie, porque cualquiera de nosotros somos muy diferentes a cualquier otro. O sea, y es que además en muchos casos nos estamos comparando mal, porque estamos comparando peras con manzanas, ¿no? Muchas veces cuando tenemos o podemos tener esa envidia de alguien que ha hecho algo que a nosotros nos encantaría, cuando rascas un poco te das cuenta de que pues, el resto de sus facetas de su vida no están equilibradas. Lo que tenemos que buscar es ese equilibrio entre que nuestra vida personal, nuestra salud y nuestra vida profesional estén más o menos sanas. Y a partir de ahí, cualquier cosita que venga, agradecerla. O sea, yo creo que es agradecer y todos los días agradecer. Yo una cosa que hago todos los días y lo hago cuando me acuesto una cosa y cuando me levanto otra, es que todos los días cuando me acuesto hago un diario de agradecimiento, o sea, escribo lo que me ha pasado en el día y escribo qué es lo que más me ha gustado y lo que menos me ha gustado y una foto. Y luego lo que hago es, cuando me levanto por las mañanas, veo qué es lo que escribí hace un año, hace dos, hace tres, hace cuatro y hace cinco, ¿no? Y te vas dando cuenta de lo que relativizas las cosas cuando vas madurando, cuando vas aprendiendo. Y lo que te preocupaba y era impensable y horrible hace 2 años, pues ahora ya ni te acordabas, ¿no? Y eso es un poco, yo creo que también es interesante, ¿no? Que seamos capaces de poner perspectiva a la vida, de no compararnos con nadie. Y aunque vaya contra mi propio trabajo, apagar las redes de vez en cuando no pasa nada y estar en casa tranquilamente leyendo un libro, mirando el techo o estando con tu pareja tocándote la espalda, pues es estupendo. Muy bien. Bueno, yo por mi parte aquí a mi cámara quiero decirle a la audiencia que en este caso mi mental hack en este tema del checklist invisible y de alcanzar metas en la vida a ciertas edades es que entendamos que cada uno de nosotros tiene su proceso. Esa libertad de la que hablábamos hace rato consiste en entender cuáles son nuestros tiempos no tienen que ser los mismos de los demás y que no hay una única forma correcta de vivir la vida. Que esto parece como que dado por sentado, ¿no? Pero de verdad hay personas que, y me incluyo porque me ha pasado en algún momento de la vida, en el que ha entrado una comparación que ha sido tóxica, ¿vale? Entonces, en ese sentido, yo lo que quiero decir aquí, el mental hack que quiero dar es que entendamos que cada uno tenemos nuestros tiempos y que todos tenemos una originalidad y que todos tenemos una forma única de hacer las cosas, siempre y cuando lo hagas
con autenticidad y con unas ganas que te salgan auténticas, ¿vale? De tu ser. Creo que eso es lo que te define como ser humano, la capacidad que tú tengas de ser resiliente y la capacidad que tú tengas de alcanzar los objetivos a tus propios ritmos y a tus tiempos, entendiendo que, como lo dije hace rato, tu timeline es diferente al timeline del otro. Mauro, agradecidísimo de estar contigo. Yo siempre le doy la mano a los invitados porque el abrazo siempre lo doy de fuera de cámara. Ahora aquí por esta cámara quiero dar las gracias a las personas que llegaron hasta aquí, que se quedaron en este episodio. Los invito a que se suscriban, a que le den like y a que compartan este episodio con las personas que ustedes creen que les interese y que me dejen aquí también en los comentarios qué les gustaría, si les gustaría algún tema específico que yo traiga aquí a alguien así, en el que podamos tener una conversación interesante. Háganlo por los comentarios, que justamente yo hago este proyecto, lo hago con eso, con esa intención de aportar y de dar un valor, un pequeño valor a la gente día a día. Muchas gracias, Mauro, y nos vamos viendo, ¿vale? Un placer. Gracias. Hasta luego.